que tú sabes, Dios, lo tengo muy a flor de piel últimamente y te pido que seas tú hablando en esta noche, que no sean mis pensamientos, mis emociones, sino que sea tu palabra y tu Espíritu Santo retándonos. Te damos gracias, Señor, y pedimos que dispongas los corazones y mentes de todos nosotros para recibir esto que has planeado para nosotros. Te damos gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuál es el personaje del que vamos a hablar? Fabián dijo que es poco conocido, que no todo el mundo de repente puede ubicar quién es. Voy a decirles el nombre y con las caras de ustedes me voy a dar cuenta de repente quién lo conoce y quién no. ¿Alguien recuerda quién es Manoah? Sí, por ahí Carito se acuerda, por allá también, excelente. Algunos se acuerdan, no es Moana, ¿verdad? No es Moana, es Manoah. Cuando estaba haciéndole mente, ¿verdad? De cómo desarrollar esto, me puse a investigar sobre papás, ¿verdad? En la Biblia. Y encontré y yo dije, esta es la historia. Me sentí tan identificado y yo dije, esta es la historia. Yo creo que de esto es lo que tenemos que hablar. Vea, casi me enredo. Manoah es el papá de ¿quién? De Sansón. Manoah es el papá de Sansón. Leamos la historia. Vamos a ir a Jueces, capítulo 13, del 1 al 25. Jueces, capítulo 13, del 1 al 25. A Sansón sí lo conocemos, ¿verdad? Un tipo alto, así, con bastante pelo y fuerza y toda la cosa. Pero de Manoah, de repente se ha hablado poco y la palabra nos habla de su rol como papá. Entonces vamos a ir leyendo, son 25 versículos y vamos a ir avanzando. Dice, leo para ustedes la Nueva Versión Internacional. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. El ángel del Señor se apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada, y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de beber vino u otra bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor. Oh Señor, te ruego que permitas el regreso del hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoah y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoah se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, dijo, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoah preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fermentada. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que he ordenado. Manoah dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo
al Señor. Manoah no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó: ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. ¿Por qué me preguntas mi nombre?, respondió el ángel del Señor. Otras versiones dicen, ¿verdad?, el ángel de Jehová. Es un misterio maravilloso, le dijo. Entonces Manoah tomó un cabrito junto a la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoah y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. El ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanedán, entre Sora y Estaol. Ese es Manoah. Y justamente de la participación de él es que hemos extraído el título del mensaje de hoy: la oración que todo papá debe hacer. Yo creo que todos aquellos a los que Dios nos ha dado la oportunidad, privilegio, responsabilidad de ser padres, y todos aquellos que planean serlo, que desean serlo en algún momento, yo creo que tenemos que hacernos esta pregunta: cuando se cumplan tus palabras, Señor, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tiene que portarse? ¿Qué hago? Cuando yo leía esta historia y vi la petición que Manoah hizo, me conecté demasiado con él, porque recordé ese momento cuando Paz nació, ¿verdad? Ella sale, ¿verdad? Y los doctores agarran a la bebé, empiezan con todas las medidas de la cabecita, el peso, todo, ¿verdad? La pobre bebé en ese cuarto de expulsivos muriéndose de frío, porque eso es fríísimo, y ahí le miden todo el asunto, ya luego la envuelven, y mientras la mamá se recupera, ellos terminan y se la dan a uno. ¿Y qué le dicen? Aquí está, es su responsabilidad ahora. Éntrele con todo, papá, porque es suya. Oigan, yo voy a ser franco en algo. Y yo le contaba eso a mi esposa. Me dice, ¿pero cómo, Fabián? Yo creía que ellos agarraban a la bebé y se la llevaban ellos, ¿verdad? Y ellos se encargaban del primer cambio de pañal y qué sé yo, que ellos se la llevaban un par de horas y la atendían. Y entonces yo iba a estar con Jer mientras ella se recuperaba, ya luego se la traían a uno para la primer toma y todo eso. Yo no me esperé que me la iban a dar así de golpe. Nunca en la vida había alzado un recién nacido. Y qué bronca, estaba alzando la mía. Y yo creo que ustedes han notado que a mí me tiembla mucho el pulso, sobre todo si estoy ansioso, si estoy nervioso, enojado, si tengo una emoción muy fuerte, me tiembla el pulso. Imagínense cómo estaba aquello. Y yo con la bebé ahí, y ya tengo ese primer contacto con ella, y seguro vieron que me costó el asunto. Démosla, papá, para que ella esté calientita. Entonces se la llevan y la ponen en una incubadora. La ponen ya fuera de la sala de expulsivos en la incubadora, y entonces yo me voy. Mientras estaban, ¿verdad?, con Jer, yo me voy a verla nada más. Y eso que está ahí es lo que yo veía. Ahí les traje una fotito. Eso es lo que yo estaba viendo. No sé cuánto tiempo fue, pero yo sentí que fue una eternidad. Ver los ojitos, verla ahí donde estaba. Todavía no hablaba, pero yo sentía demasiado, tan frágil. Yo sentía que ella me decía, tienes que cuidarme, dependo de ti. Y yo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo se hace esto? Siempre la gente me decía, uno no sabe cómo ser papá, y los bebés nacen y Dios va retando y Dios lo va a uno moldeando, pero tiene que estar uno ahí
para vivirlo y sentir de verdad ese miedo, esa duda de decir, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se hace esto? Y el miedo no es tanto los cambios de pañales, porque al final hay gente que se las sabe todas y le va a enseñar a uno. El tema es cómo hago para que esta criaturita crezca de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo hago para formar en ella lo que Dios ve en ella? ¿Cómo hago para no pasearme en lo que Dios quiere hacer en su vida? Y cuando uno está en medio de ese temor, vienen ese montón de dudas. Y por eso me parece que Manoah es un tipo demasiado extraordinario, inteligente. Y él dice, Señor, yo quiero otra vez al que vino a dar el mensaje, porque yo quiero preguntarle y yo quiero que él me diga cómo criarlo. Yo quiero que él me explique a mí personalmente cómo se hace. Porque si este niño tiene un rol importante aquí, yo necesito saber cómo criarlo y cómo enseñarle a comportarse. Y yo creo que eso es lo que como papás debemos preguntarnos constantemente. Señor, ¿cómo hago para criarla? Para criarlo. Ya sea que tenga minutos de nacido, o ya sea que tenga 10, 15, 20 años. Mientras estén en casa, ¿cómo hago este trabajo? ¿Cómo hago esta tarea que tengo al frente? Y por eso le pusimos este título a esta enseñanza. Veamos rápidamente algunas características de Manoah que yo creo que nos van a demostrar el por qué él estaba tan ubicado en hacer esa pregunta. ¿Qué lo lleva a él a preguntar eso? Yo creo que es un tipo genuino, vulnerable, sincero con lo que sentía, ¿verdad? No un orgullo en decir, bueno, y ya yo me las sé todas, y si nunca he sido papá, ahí uno va aprendiendo en camino, no hay nada que yo no haya aprendido. No, es vulnerable, es sincero, deja el orgullo a un lado y dice, yo necesito que me digan cómo hacerlo, porque yo no sé. Yo necesito que personalmente me den esas clases de cómo criarlo. Yo creo que también en él hay un deseo de hacerlo bien. No solamente es honesto en lo que siente, sino que yo creo que hay un deseo genuino en ser un buen padre. Y yo creo que por eso también hace la pregunta, ¿cómo lo hago? También vemos en Manoah un hombre que es devoto al Señor. Cuando él se da cuenta que ellos están frente a la presencia del ángel de Jehová, lo que teológicamente se cree que es Jesús, ¿verdad? Cada vez que dice el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se cree que es una cristofanía, una aparición de Cristo antes de ser encarnado, antes de venir a la tierra. Y él es devoto. Aún él no sabe que se trata del ángel de Jehová y él quiere hacer un holocausto. Él quiere adorar esta presencia que les está acompañando. Y cuando él supo de la noticia, lo primero que hizo fue orar. Señor, mándanos de nuevo a ese mensajero que llegó. Él tenía una conexión con Dios. Él era devoto al Señor, era temeroso del Señor, era alguien cercano a él. En los grupos de estudio hemos estado en algunos estudiando sobre el nacimiento de Jesús y estábamos viendo mucho el rol de María, el rol de José, y de ambos veíamos algo en común. También eran devotos, cercanos al Señor. Y yo creo que en parte por eso también están buscando a Manoah para este trabajo de ser el papá de alguien que tiene un rol importante que cumplir. Por otro lado, me parece que es un hombre que es íntegro, ¿verdad? Es un hombre que quiere caminar de forma correcta. Eso no lo vamos a leer hoy, pero al capítulo siguiente ya Sansón está grande y ya quiere casarse por primera vez con una filistea. Y ahí aparecen Manoah y su esposa a decirle, Sansón, no lo hagas. Si más bien vienes a pelearte contra los filisteos, ¿por qué te vas a casar con ella? Y resulta que ese primer matrimonio sí era un plan de Dios como para que él se metiera infiltrado. Pero después sabemos cómo termina la historia. Cuando ya Sansón toma sus propias decisiones, ya él decide
su destino. Pero los papás, mientras estuvieron con él, en su corazón estaba cómo criarlo correctamente. ¿Qué tenemos que hacer? Y por eso esta pregunta tan sincera. Me parece que esta petición, aunque parece simple o parece como vaga, pareciera como que él quiere que le hagan la tarea, yo creo que más bien es muy profunda, porque recuerda el propósito de la crianza, y el propósito es formar en el hijo o la hija lo que Dios ve en él o lo que Dios tiene planeado para esta persona. No lo que yo quiero que esta persona desempeñe, sino lo que Dios ya tiene trazado para esta persona. También esta pregunta nos demuestra la dependencia en Dios. Señor, yo quiero hacerlo, pero con tu guianza. No quiero jugármela solo. No soy papá de los tomates. Tú eres el dueño de todo. Yo quiero tu guianza. Traigo por ahí otra imagencita que quiero que veamos un momento. ¿Reconocen algunos de esos papás que trajimos ahí de ejemplo? Esos son malos ejemplos. ¿Reconocen algunos? Sí. Tenemos a don Ramón, ¿verdad? Un hombre que yo creo que enviudó y le correspondió a él solo el trabajo, ¿verdad? De la crianza de la chilindrina. Un hombre que evitaba trabajar, ¿verdad? Muy presente en la vida de su hija, pero no necesariamente dando el ejemplo que debía dar, y con un mal manejo de la ira, ¿verdad? Un mal manejo de las emociones. Después, no sé cómo se llama el papá ¿cómo se llama? Timmy Turner, es el chiquito de los Padrinos Mágicos. También un tipo pasivo, como tonto, ¿verdad? Que no sabe qué es lo que le toca y no sabe cuál es su función como papá. Tenemos a Ludovico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa frase? Ya nos exhibiste. Ludovico a veces desempeña el rol de un hijo más, ¿verdad? En ese entorno familiar en el que están, parece un hijo más, a la altura de los chiquillos, inmaduro, inconstante, ¿verdad? Alguien falto también de sabiduría, de toma de decisión. Y vemos a Homero, muy fiel a su estilo, evadiendo responsabilidad, escondiéndose, no asumiendo la paternidad que le corresponde, no siendo ejemplo en casa tampoco, problemas de alcohol, vagancia, ¿verdad? Y después hay una película muy bonita, por si no la han visto, es un buen plan para mañana, para que inviten ahí al papá a ver la película con unas palomitas, algo. Esa se llama Entrenando a Papá. No estamos haciendo comercial, pero está en Disney Plus por aquello. El hombre no esperaba ser papá. Él tenía una carrera, bueno, ya les voy a hacer spoiler, una gran carrera de fútbol en fútbol americano, y de repente se da cuenta que es papá. Le cambia la vida y lucha con la idea de que ahora tiene que priorizar a esta niña. Ninguno de estos son el ejemplo que Dios quiere que nosotros seamos para nuestros hijos. Ninguno. Pero la sociedad nos ha enseñado que si no sé cómo hacerlo, no importa. Ahí está la esposa. Hágase loco. Ella se encarga. Deje la familia, váyase, abandone. Ella se encarga. Es una absoluta mentira del diablo. Y la sociedad es parte de eso. Hay películas, hay fábulas y es un vacilón, ¿verdad? Ese rol, por ahí anda, mientras Homero solo tonteras, ahí anda Marge viendo a ver cómo salva el asunto. Y así vemos un montón de ejemplos en el cine, películas, y lamentablemente, lo digo con mucho respeto, quizá algunos de nosotros vimos eso en casa, pero esa no es la imagen del Dios Padre que nosotros tenemos. Nuestro papá es un padre amoroso. Dice la Biblia que él le dijo a Jeremías: con amor eterno te he amado, refiriéndose a él y refiriéndose a Israel. Dice la palabra que todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador tiene ahora el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y no nace por voluntad humana, sino que nace por la voluntad de Dios. A Dios le ha placido que usted y yo, al creer en Jesús, seamos hijos de Él. Hijos de un papá perfecto, extraordinario. Dice la Biblia en Efesios 5:1, vivan como hijos muy amados. Siéntanse amados como hijos.
Yo creo que cuando estamos frente a la labor de ser papás, lo primero que tenemos como ejemplo, lo primero que tenemos como punto de partida es Dios como Padre. Y ese es el ejemplo mayor que tenemos que perseguir, no lo que la sociedad nos dice que un papá puede hacer y se le aplaude o se le acepta, sino el tipo de padre que Dios nos ha llamado a ser. Por eso Dios escogió algunos papás muy específicos para roles muy específicos también. Un padre amoroso, lleno de misericordia, ese es nuestro Padre. Si tal vez nuestro Padre terrenal no ha logrado cumplir algo de este rol, tenemos un Padre celestial que sí lo ha hecho desde el inicio. Antes de ser papá, yo quiero invitarle a los que aún no lo son a que empiecen por preguntarle a Dios, Dios, ¿qué significa ser hijo tuyo? ¿Qué significa que soy muy amado? Cuando yo estaba ahí viendo a Paz en la incubadora, yo sentía que la amaba tanto que podía hacer lo que fuera por ella. Y siento algo dentro que me dice, wow, ya te vas acercando a entender cuánto te amo. Eso me despedazó. Aún no comprendo cuánto Dios nos ama. Pero si algo me sirve de referencia, ese amor que Él ha puesto en mí hacia Paz es un poquito de ese amor increíble que Él tiene por nosotros. Continuemos. La respuesta. ¿Cuál es la respuesta que da el ángel de Jehová o la respuesta que da Dios a la petición de Manoah? Manoah es muy vivillo, ¿verdad? Muy inteligente. Él quería que seguro el ángel de Jehová le expusiera el ABC de la paternidad, ¿verdad? Y que le escribiera un libro, los 5 pasos para un padre asertivo, ¿verdad? O seguro quería que le escribiera el manual del papá perfecto. No. Y esto me encanta aún más de la historia. ¿Cuál es la respuesta del ángel de Jehová? Lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que él le dice? Le recuerda todo lo mismo que ya le había dicho a la señora, todos los cuidados prenatales que ella tenía que tener, ¿verdad? Le recuerda todo esto y después le dice, al final, en definitiva, debe cumplir con todo lo que he ordenado. Yo no sé qué cara puso Manoah, pero yo creo que esa no era la respuesta que él esperaba. Él de verdad quería que le dieran un manual. Y ustedes no me dejan mentir. Uno quiere lo mismo, ¿verdad? Uno quisiera ese manual. ¿Cómo hacer cuando es bebé? ¿Cómo hacer cuando es niño? ¿Cómo hacer cuando es adolescente? Y ahí en adelante. Ese manual no está. No está tan específico. Pero sí hay en la palabra directrices, órdenes, mandatos que ya el Señor había dejado. Entonces a mí me parece que cuando el ángel de Jehová le contesta a Manoah, de cierta forma le está diciendo, cumplan los cuidados prenatales que ya les di, pero por supuesto no se olviden de todo lo que ya les he ordenado, de todo lo que dice la ley. No descuiden lo que ya saben que como papás tienen que hacer. Entonces yo me hago la pregunta, bueno, ¿qué decía la ley sobre la paternidad? ¿Qué conocían ellos, los judíos? ¿Qué conocían ellos, el pueblo de Dios, sobre lo que les correspondía hacer? Vamos al texto. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio 6, versos del 1 al 9. Esos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Y antes de leer la última parte, ven una palabra que se repite mucho: obedecer, cumplir. Obedecer, cumplir los mandatos, lo que ya estaba escrito. Obediencia. Y veamos lo que dice el versículo 4.
Esa es la famosa Shema que los judíos repiten mucho. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Alguien podría en voz alta leerla en la versión Reina Valera, por favor? Es el versículo 4, Deuteronomio 6:4. Alguien que tenga una Reina Valera ahí a la mano, adelante, así duro que se escuche. Jehová uno es, Él es el único, Él es el Señor. Gracias. Dice el versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Después de que Dios les da los 10 mandamientos, dice esto: se trata de que los vivan, se trata de que los obedezcan, se trata de que esta ley se convierta en un estilo de vida. Eso es lo que Él espera de nosotros, un estilo de vida de obediencia. Mucho lo he escuchado y ya lo estamos empezando a vivir. A los bebés no hay que enseñarles a desobedecer, hay que enseñarles a obedecer. El ser humano ya viene preparado para desobedecer, para hacer lo que él quiere. Ya tenemos que ir poquito a poco, ¿verdad?, en esa labor de que ella aprenda a obedecer, a educar. Y eso es justamente lo que Dios está diciendo acá. Obedezcan, obedezcan y habrá bendición. Obedezcan y habrá un cumplimiento de promesas de prosperidad, promesas de plenitud, de paz, de amor, pero es necesaria esa obediencia. Entonces, no hay un buen rol de paternidad, de maternidad, de crianza, sin la palabra obediencia de por medio. Primeramente, los papás ejercemos esa obediencia a Dios, como lo dice el texto, para luego nosotros, con nuestro ejemplo, demandar, pedir y enseñar obediencia a nuestros hijos. Y tiene que ser algo práctico, ¿verdad? Cuando el ángel le contesta, el ángel de Jehová le contesta a Manoah y le dice: cumplan todos los cuidados prenatales y todo lo que les he ordenado, yo creo que Manoah inmediatamente conecta y dice: ay, sí, cierto. Ese manual que yo estaba esperando que me dieran ya estaba. Tengo que aplicar lo que como judío se espera que yo haga. Y en el caso de nosotros, tenemos que aplicar lo que la Biblia ya nos ha dicho que seamos y hagamos. Y eso nos lleva al tercer y último punto, y es que hay varias características que ese pasaje que leímos nos demuestra de la paternidad que Dios demanda, la paternidad que Él está esperando que ejerzamos. Y como lo decía al inicio, también de la maternidad que Dios espera que cumplamos. Como lo decía al inicio, todos aquellos que estamos en una labor de crianza, de desarrollo, de cuidado de alguien más, esto tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo. 4 características que yo creo que ese pasaje nos da, de las 4 características que podemos extraer. Número 1, obedecer. ¿Qué hay que obedecer? Obedecer todo lo que ya Él nos ha ordenado. Todo lo que ya está escrito, todo lo que dice la palabra, tengo que empezar como papá, como mamá, como adulto, como persona, tengo que empezar por cumplirlo yo. Tengo que empezar por vivirlo. Tengo que empezar por obedecer yo primero. Si alguien de repente sueña con ser papá, yo recuerdo que a mí me entró este sueño de ser papá desde que era adolescente, y cuando a veces preguntaban ¿qué les gustaría hacer cuando sean grandes? Yo a veces decía: yo quiero ser papá. Y quienes me conocen desde chiquillo saben que era algo en mí, yo quería ser papá. Pero esta parte es la que a veces uno no quiere, ¿verdad? Tengo que primeramente obedecer.
Entonces no sé en qué momento del caminar usted está, si ha tomado la decisión de tener hijos o no tener hijos. No sé si de repente el Señor no les ha permitido tener hijos de forma física, natural. O tal vez usted dice, no hombre Fabián, ¿cómo se le ocurre? Tengo 14 años. Apenas lo que estoy ahí es con las chiquillas y con el fútbol y las mejengas. No, ya pueden ir pensando en esto, ya tienen que ir pensando en esto. Porque todo lo que hacemos en la niñez, en la adolescencia, son cosas que estamos sembrando para cuando seamos adultos y entremos a este tema de lleno, vamos a estar cosechando. ¿Cierto, Marco? Si uno siembra una cosa, cosecha eso. No puedo esperar chayotes de una siembra de papa. Entonces, el tiempo ya. ¿Cuándo tengo que empezar a obedecer? Ya. Es que tengo 12 años, ya. Es que no pretendo ser papá, no importa. La tarea de todos es obedecer lo que el Señor ya nos dejó en la palabra. Número 2, ¿qué decía el texto? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo lo que soy, tengo que amar a Dios. Dice la palabra que en esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado primero, sino que en que Él nos amó primero a nosotros y se entregó por nosotros. Entonces yo, al sentirme amado por el Señor a través del milagro de la salvación, de la gracia, de la misericordia de Cristo, ahora yo respondo también en amor a Él. Amar a Dios sobre todas las cosas es que Él es el número uno, es que Él debe ser prioridad. La prioridad no es el trabajo, no es la carrera profesional, no es la casa, no es el carro. Póngale cualquier título que usted quiera. La prioridad no es una persona tampoco, es Dios. Y todo esto el Señor quiere que hagamos antes y durante la labor de crianza. Porque esto es lo que sostiene una crianza de acuerdo al plan de Dios. Que yo obedezca en todo y que yo ame con todo al Señor. Si yo soy un papá que no obedezco al Señor y no amo a Dios con todo, la segunda parte se me va a complicar más. Porque no voy a poder enseñar lo que no sé. No voy a poder modelar lo que no vivo. No voy a poder transmitir lo que no está en mí. Y eso nos lleva a la función o a la tarea número 3, que es modelar. Decía el texto, guárdate las palabras, guárdate los mandamientos, guárdate la ley, guárdate las palabras de Dios en tu corazón. Es decir, hazlas tan tuyas que transpires. Cuando uno habla con alguien apasionado por un tema, esa persona transpira ese tema, ¿cierto? Al punto que uno dice, empacha. El que es futbolero y ahorita está como loco, solo eso habla, uno dice, ya empacha. Esa es su pasión y eso transpira. Tenemos que transpirar la palabra de Dios, nuestra relación con Él. Y eso es lo que vamos a estar modelando. Yo agradezco a Dios por los papás extraordinarios que mis 2 hermanos y yo tenemos. Papás que nos han modelado que no es fácil, que hay que esforzarse. Papás que nos han modelado que el cristianismo no se trata de perfectos, sino de personas que están en constante transformación. Yo sé lo que es que cuando estaba en algún momento liderando el grupo de jóvenes, mami llegaba y me decía, Fabián, muy lindo todo los fines de semana, pero yo no lo veo orando a usted. Pero ¿quién era la que estaba orando todos los días a las 6 de la mañana y yo la escuchaba ahí en el cuarto? ¿Cómo yo iba a alzar ni siquiera a verla cuando ella me decía eso? Tenía toda la razón. Alguien que estaba en oración todos los días y me veía que yo no tenía la misma costumbre, por supuesto, que iba a llegar aún con más autoridad a decirme, Fabián, ojo, porque estás liderando y todo, pero ¿cómo está tu conexión con el Señor? Ella lo vivía. No era algo teórico, era algo práctico que yo podía palpar. Mi papá es de las personas más puntuales que yo conozco. Papi llega 15, 20 minutos antes y siente que llegó tarde.
pero es un asunto de que ya usted lo ve tal, ¿verdad? Alistándose, y es aquello de que es un valor en él, el trabajo duro, el esfuerzo. Mi papá tiene cerca de casi 50 años de dedicarse a la carnicería. Y papi algunas veces ha tenido carnicería propia, pero en su mayoría él ha administrado la carnicería de alguien más. Y la excelencia, la entrega, la transparencia con la que lo hace nos enseña muchísimo a nosotros. Como nosotros ahora como hijos vamos a hacer cosas, ¿verdad? Para salir del paso si hemos visto un ejemplo distinto. Pero también, si el ejemplo que yo vi en casa no era el correcto, en la palabra tengo el ejemplo perfecto. Entonces no es, ojo ahí, no es excusa y decir, como ese fue el ejemplo que me dieron, yo lo repito. No, la palabra nos enseña algo totalmente contrario. El Señor nos da su ejemplo a todos. Y si tal vez nuestros papás por una u otra razón no desempeñaron el rol de la mejor manera, nuestro Padre Celestial sí. Y entonces a Él es a quien yo tengo que imitar constantemente. Porque también, lógicamente, cuando somos papás, nos vamos a dar cuenta que traemos patrones de crianza de la casa que no necesariamente son los mejores. Y ahí también uno tiene que filtrar en la palabra, qué es lo que Dios quiere. Y lo número 4, y con esto nos vamos, instruir en la palabra. Sentarnos a hablar de la palabra con nuestros hijos, a comentar la palabra, los famosos altares familiares, un devocional en familia, comentar, vamos a comer, estamos almorzando, estamos cenando, y con un café hablemos de la palabra, hablemos de lo que la palabra nos reta. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Dónde viste a Dios hoy? ¿Esta semana cómo fue? ¿Qué retos tuvo esta semana? ¿Qué necesitas pedirle al Señor? Esas preguntas, esas conversaciones intencionales sobre Dios, sobre la relación con el Señor, van forjando esta conexión. Decía el texto, mientras se acuestan, se levantan, mientras están en la casa, mientras están trabajando, mientras van por el camino, que esto sea un estilo de vida que se modela para luego instruirlo. Bien, antes de irnos quisiera nada más recalcar algo que yo creo que es importante que no lo olvidemos. Estar presente, estar involucrados y estar conectados con nuestros hijos es un requisito esencial para cumplir con el rol que tenemos. Yo no puedo enseñar la palabra si no estoy presente. No puedo modelar si no estoy ahí. ¿Cómo voy a instruir? ¿Cómo voy a corregir si no me involucro en la vida de mis hijos? Y hay muchas cosas que no van a oír si no estoy conectado con ellos. Hay que estar presente, estar involucrado y estar conectado lo más que yo pueda. Hay una canción que decía, y yo sé que usted la conoce, no vamos a poner la pista, yo no voy a cantarla, pero hay una canción muy popular para estas fechas que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo, ¿verdad? Yo quiero ser un buen ejemplo. Se trata de que vivamos nosotros primeramente de una forma íntegra, siguiendo a Dios, estando lo más conectados posibles con Él, viviendo con fuerza esa identidad como hijos muy amados de Dios. Y se trata de imitar a Dios, porque nuestros hijos nos van a imitar a nosotros. Todas las tonterillas que ustedes ven que Paz hace, se las enseñé yo. Las cosas más inteligentes y cuerdas se las enseñó ayer. Yo le enseñé a sacar la lengua y a hacer bailecillos y tonteras. Y le encanta la música porque ve al papá y a la mamá que les encanta la música. Ella imita lo que ven nosotros. Entonces, si yo imito a Dios y ella me imita a mí, ella estará imitando a Dios. Y de eso se trata.
la paternidad, maternidad, crianza responsable. Sin olvidar esa oración que todo papá tiene que hacer. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque recordamos y vemos una y otra vez que tu palabra, Dios, es viva y es eficaz. Creemos, Señor, que hoy has hablado a nuestros corazones con una palabra de repente reparadora, con una palabra de repente de motivación, de ánimo. Y también, Dios, con una palabra confrontativa y retadora a nuestros corazones. Tú conoces el estado en el que estamos cada uno de nosotros hoy. Si necesitamos sanar heridas de una paternidad que de repente no lo hizo bien, o si estamos en medio de ejercer una paternidad y tenemos preguntas, dudas, incertidumbres, miedo, o si de repente, Señor, creemos que lo hicimos mal y que ya no hay vuelta atrás. O tú conoces, Dios, si de repente más bien hoy estamos como quien piensa que este tema no es consigo. Cualquiera que sea nuestra realidad hoy, Dios, sabemos que estás tocando fibras sensibles en nuestros corazones y estás retándonos y llamándonos a ir a conversaciones claves contigo. Espíritu Santo, ayúdanos a pedir aquello que nuestra alma anhela, necesita, pero que a veces nuestro orgullo refrena y evita. Ayúdanos a ser sinceros delante de Dios y a buscar la sanidad, la fortaleza, la dirección, la guianza, aquello que estamos necesitando en este tema tan profundo, tan importante del que estamos hablando hoy. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este reto, Señor, y te pedimos que nos ayudes a dar pasos de fe, pasos prácticos, pasos de obediencia, que nos acerquen, Dios, a ese hombre, a esa mujer, a ese papá, a esa mamá, a ese abuelo, a esa abuela, a ese tío, a esa tía que tú quieres que nosotros seamos. Y también ayúdanos a ser el hijo y la hija que tú quieres que nosotros seamos. En tu nombre oramos, Jesús. Te damos gracias por todo. Amén y amén.